Ahora demos todos la bienvenida al Dr. Delgado, mientras le doy el podio para compartir su experiencia sobre el uso de ensayos de drogas antiplaquetarias en los procedimientos neurointervencionistas. Doctor. Muchas gracias, Tania, por la invitación y la introducción, y muchísimas gracias también a todos los amigos que están en línea y por la oportunidad de compartir nuestra experiencia en este tema que es muy importante, cuál es el manejo activo de la terapia antiplaquetaria para tratamientos neurointervencionistas. Quisiéramos hacer un repaso de dónde está la ciencia en estos momentos. Yo soy consultor con diversas compañías y también incluyendo Acriva Diagnostics, que es el sponsor de este webinar. Como ustedes saben, hay un creciente número de dispositivos endovasculares, los cuales han sido diseñados para ser desplegados en la luz de la arteria matriz para el tratamiento de aneurismas cerebrales. Y esto nos ha llevado a todos nosotros a un crecimiento marcado en el uso de drogas antiplaquetarias poderosas para prevenir la trombosis de estos dispositivos a medida que el aneurisma se va curando. Existe todavía mucha controversia entre los neurointervencionistas sobre si se debe o no realizar pruebas de función antiplaquetaria, pero yo diría que esta controversia ha ido bajando en los últimos años. El campo está dividido entre los grupos que no hacen ningún tipo de pruebas, los grupos que hacen pruebas casualmente de vez en cuando o cuando tienen alguna complicación, y grupos como el de nosotros que hacen muchísimos tests y muy seguidos. Existen muchas preguntas acerca de estas pruebas. Primero que todo, ¿cuál ensayo se debería usar? ¿En qué parte del hospital se debería usar estos ensayos también? ¿Cuándo y con qué frecuencia se hace? ¿Cuál es un rango aceptable del resultado y qué se hace con los resultados? Primero que todo, queríamos saber cómo se manejan los pacientes con una hiporrespuesta a clopidogrel. Se sube la dosis de clopidogrel, se le añade cilostazol o quizás se cambia al paciente a ticagrelor o a prasugrel. Y también nos preguntamos cómo se manejan los pacientes con una hiperrespuesta a clopidogrel cuando el medicamento está funcionando muy bien. Se le baja la dosis de clopidogrel y esperamos que tengamos respuestas a estas preguntas en este webinar. El ensayo Verify Now mide la reactividad de las plaquetas después de la estimulación del receptor P2Y12 con ADP. Y los resultados son dados en unidades de reacción P2Y12 o PRU, que lo vamos a llamar. Y de una manera muy simple, un PRU alto significa que hay un alto grado de reactividad plaquetaria remanente, lo cual nos lleva a un mayor riesgo relativo de trombosis. Cuando el PRU está bajo, esto quiere decir que hay un bajo grado de reactividad plaquetaria remanente y tenemos un mayor riesgo de sangrado si el paciente comienza a sangrar por cualquier razón, porque no tiene plaquetas para poder parar el sangrado. El estudio ADAPT-ES identificó un rango terapéutico óptimo de 95 a 207 PRU en un grupo de 8,000 pacientes, los cuales fueron sometidos a intervenciones coronarias. Esto fue un estudio en Europa. Y nuestro grupo ha propuesto un rango aceptable de 60 a 240 PRU en pacientes que tienen aneurismas cerebrales tratados con stents o diversores de flujos desde el año 2012. Hemos estado estudiando esto. Es importante recalcar que hay un creciente número de trabajos en la literatura específicos a los procedimientos neurointervencionistas. Y esto indica que hay un alto nivel de variabilidad en respuesta a la dosis estándar de 75 miligramos diarios de clopidogrel, y también que el creciente uso de potentes drogas antagonistas a este receptor como prasugrel y ticagrelor pueden estar asociados con un riesgo mayor de complicaciones hemorrágicas en el periodo postoperatorio. Todos estos son estudios que desde el 2008 han sido publicados y tienen que ver específicamente con nuestro campo, que es el campo del neurointervencionismo. Ya vamos por unos 28 estudios publicados, así que cada vez más hay más evidencia diciéndonos que hay valor en estas pruebas, en estos ensayos de los antiplaquetarios. Y la gran mayoría de todos estos estudios han llegado a las conclusiones de que los resultados de estos estudios, y la mayoría de los cuales han sido hechos con el Verify Now, tienen una correlación muy importante con la posibilidad de tener una complicación tromboembólica cuando el ensayo dice que hay mucha reactividad plaquetaria remanente,
o una complicación hemorrágica cuando no hay suficiente, cuando los PRU están muy bajos. ¿Okay? Ahora vamos a repasar unos estudios que han sido publicados un poquito más recientemente y los cuales son muy importantes. Primero que todo, vamos a hablar acerca de un estudio controlado randomizado el cual examinó ver si el modificar la preparación antiplaquetaria a los pacientes que tienen tratamiento de aneurismas cerebrales, de acuerdo a los resultados de los ensayos antiplaquetarios, sí nos podría llevar a bajar las tasas de complicaciones tromboembólicas. Este ensayo es muy importante porque es randomizado y fue publicado este año en la revista JAMA, que es una revista muy importante. Fue randomizado y podemos ver acá que de 386 pacientes que fueron revisados, 239 fueron tratados con Coilen. De estos pacientes, 126 fueron identificados como que tenían una reactividad antiplaquetaria alta en la prueba de Verify Now. Y lo que los autores hicieron es que de la prueba decía que no tenía suficiente droga activa, fueron randomizados. De esto, la mitad fueron randomizados a cambiarle la preparación antiplaquetaria y la otra mitad se siguió con la intervención sin hacerle ningún tipo de cambio a la preparación antiplaquetaria. Fue una dosis normal de Plavix, 75 miligramos diarios y 100 miligramos de aspirina diarios. El paciente tenía que tomar estos medicamentos por lo menos por 6 días. Y la alta reactividad plaquetaria fue definida como un valor de PRU más de 213, teniendo que ver con el Plavix, con el clopidogrel, o un valor de ARU que tiene que ver con la aspirina de más de 550 reacciones ARU. Entonces, dependiendo a los pacientes los cuales fueron randomizados a modificar la terapia antiplaquetaria, esto fue modificado de esta manera. Para aquellos pacientes que tenían una alta reactividad plaquetaria para aspirina, se les subió la dosis de aspirina a 300 miligramos y se le mantuvo el clopidogrel a 75 miligramos diarios. Para aquellos pacientes que tenían una alta reactividad plaquetaria para clopidogrel, se le añadió una droga muy interesante que es cilostazol, que se usa mucho en Corea, de donde viene este estudio. Y se le mantuvo la dosis de clopidogrel de 75 miligramos y 100 miligramos de aspirina diarios. El resultado primario que los autores quisieron investigar fue la tasa de eventos tromboembólicos durante el periodo periprocedural temprano, que fue los primeros 7 días después de la embolización. Y esto fue definido como cualquier tromboembolismo intraprocedural, cualquier ataque isquémico transitorio o cualquier infarto cerebral que pasaran durante esos primeros 7 días. Resultados secundarios fueron complicaciones hemorrágicas en los primeros 30 días o cualquier eventos tromboembólicos de 8 a 30 días después de la embolización. Podemos ver que en los pacientes que formaron parte del estudio, la mayoría de los pacientes tuvieron aneurismas de la arteria carótida interna que fueron tratados y también, importantemente, la mayoría de los pacientes también se le usó asistencia con stent. O sea que esto es primeramente para pacientes que tienen tratamientos de la arteria cerebral interna con stent. Los resultados que los autores encontraron fue que en aquellos pacientes a los cuales se le hizo la modificación a la preparación antiplaquetaria, la tasa de tromboembolismo temprano, o y hasta los 30 días, fue baja, de 1.6%. Mientras que la tasa de complicaciones hemorrágicas fue 9.5%. A aquellos pacientes a los cuales no se le cambió el régimen antiplaquetario, porque fueron randomizados para eso, la tasa de complicaciones tromboembólicas fue mucho más alta, en 11.1%, mientras que teníamos una tasa similar de 6.3% de complicaciones hemorrágicas. La aplicación de la terapia antiplaquetaria nos lo llevó a una baja de 7 veces de las complicaciones tromboembólicas sin cambiarnos mucho las complicaciones hemorrágicas en estos pacientes. Y los resultados fueron estadísticamente muy significativos. Los autores concluyen que modificar la preparación
antiplaquetaria de acuerdo a los resultados de la prueba de Verify Now, comparado con una preparación estándar, bajó la tasa de complicaciones sin subir la tasa de complicaciones hemorrágicas en pacientes a los cuales se le trataron aneurismas con embolización con coils, con ayuda, importantemente, con ayuda de stent en la mayoría de los pacientes. Pero como también hay mucha controversia, vamos a hablar acerca de otro estudio que también fue publicado este mes de agosto en el AJNR, el cual analizó el uso de estos ensayos para pacientes que fueron tratados con el Pipeline Embolization Device. Este fue un estudio retrospectivo, no randomizado, es importante recalcar esto, de casi 700 pacientes que fueron inscritos en el registro de Intrepid, los cuales tuvieron aneurismas no rotos tratados con Pipeline. Importantemente, no se le hizo ningún tipo de testing, 27%, mientras que la gran mayoría de los pacientes, 73%, tuvieron algún tipo de ensayo antiplaquetario. No había información en el registro acerca de si ni cómo el régimen antiplaquetario fue ajustado de acuerdo a los resultados. Esto fue nada más como que una vista desde bien arriba viendo qué le pasó a estos pacientes. Y tampoco había información acerca de cuál ensayo fue usado para medir la reactividad de las plaquetas. Lo que los autores consiguieron en este estudio fue que ellos publicaron que a los pacientes a los cuales se le hizo cualquier tipo de estudio antiplaquetario les fue peor en general. Tuvieron una tasa de complicaciones neurológicas de 8.8%, comparado con un 3.2% en los pacientes a los cuales no se le hizo ningún tipo de función antiplaquetaria. También hubo el problema de hemorragias intracraneales en 2.3%, mientras que 0% a los pacientes a los cuales no se hizo ningún ensayo. Y la mortalidad también fue más alta. Importantemente, había una tasa más alta significativa de pacientes en los cuales se le hizo el grupo de pacientes que tuvieron el ensayo antiplaquetario, a los cuales se le tuvo que poner más de un pipeline. Y esto quizás puede ser un marcador de que fueron procedimientos un poco más complicados o que pasó alguna complicación durante el procedimiento. Entonces uno se tiene que preguntar qué pasó en el Intrepid. Nosotros fuimos, de hecho, parte de ese estudio del Intrepid aquí en nuestro hospital. Y lo que nosotros podemos decir es que el registro Intrepid refleja la experiencia inicial entre los grupos de personas que nosotros nos consideramos como testers. Los operadores en aquel entonces estábamos primariamente preocupados con evitar complicaciones tromboembólicas. Y el riesgo de valores de PRU muy bajos no había sido reconocido en el momento del registro. Por lo tanto, nosotros le dimos dosis muy altas de drogas muy potentes, sobre todo prasugrel y ticagrelor, en pacientes con una hiporrespuesta al y efectivamente estábamos sobrecorrigiendo a nuestros pacientes. Y no estaba claro en aquel entonces tampoco cuál es un rango de PRU seguro, y en muchos casos se hicieron cambios de dosis e intervenimos sin esperar a llegar al rango de PRU que queríamos. O sea que efectivamente sobrecorrimos a los pacientes. Luego también el mes pasado en Neurosurgery se publicó otro estudio también que es muy importante acerca igualmente del uso del PRU en pacientes tratados con Pipeline. Esto fue un estudio de Jefferson, el cual es un centro de referencia muy importante aquí en los Estados Unidos. Este también fue un estudio retrospectivo institucional de una sola institución de 231 pacientes con aneurismas tratados con Pipeline. La terapia antiplaquetaria doble fue iniciada por lo menos 10 días antes de la embolización. Y esto es importante, darle tiempo a estas drogas para que puedan surtir su efecto. Y el valor del PRU fue chequeado antes del tratamiento. En este grupo de pacientes se publica una tasa de complicaciones mayores de 9.6% en estos casos, de los cuales 5.6% fueron complicaciones tromboembólicas y 4% fueron complicaciones hemorrágicas mayores. Importantemente, los autores identifican que un valor PRU más bajo de 60
preprocedimiento fue un predictor significativo e independiente de complicaciones hemorrágicas. Aquellos pacientes a los cuales se le trató con un PRU bajo preprocedimiento tuvieron una tasa de complicaciones hemorrágicas de 15.7%. Esto fue estadísticamente significativo. Y por el otro lado, cuando tenía un valor de PRU más allá del 240, preprocedimiento también fue identificado como un valor predictor significativo e independiente de complicaciones tromboembólicas de 16.7%, con un valor P también significativo. Los autores concluyen que el valor PRU de meta debería ser entre 60 y 240 e idealmente entre 70 y 150. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante en la presentación también. Valor rango llevan a una de complicaciones hemorrágicas, mientras que los valores más altos complicaciones tromboembólicas más altas también. Y entonces, ¿qué podemos tomar de estos estudios? Bueno, yo les diría que si ustedes son parte de grupos que han hecho muchísimos casos con diversores de flujo y nunca han hecho testing y no han tenido complicaciones tromboembólicas ni hemorrágicas graves, yo les diría que por favor sigan haciendo lo que están haciendo, porque de verdad que si le está yendo muy bien, no hay necesidad de cambiar. Pero si tienen complicaciones graves con diversores de flujo, nosotros les pediríamos que por favor consideren usar el ensayo del Verify Now para guiar la dosis de clopidogrel o de paciente, pero hay que tener muchísimo cuidado para no sobrecorregir a los pacientes y darle tiempo para que los cambios nosotros tenemos ya casi 4 años que estamos usando estos dispositivos y como van a ver nuestra experiencia inicial fue muy dura. En los primeros 5 casos que hicimos estábamos siguiendo un protocolo del cual tenemos la terapia antiplaquetaria doble 7 días antes. Comenzábamos con una dosis de aspirina alta de 325 miligramos, le dábamos al paciente 375 miligramos diario. Usábamos la prueba de Verify Now y en aquel entonces estábamos usando un rango del PRU de 40 a 200. Tenían una hiporrespuesta a Plavix, se le daban 150 miligramos de Plavix y seguíamos con la embolización. Mientras que aquellos tenían una hiperrespuesta, le bajamos la dosis de Plavix un poco. Entonces no estamos reprogramando el procedimiento, ni tampoco estamos haciendo pruebas de Verify Now de seguimiento después de la embolización. Nuestro segundo caso de pipeline que hicimos, tuvimos una paciente que tenía un PRU pretratamiento de 262. Después de una dosis la dosis de 300 miligramos y después 6 dosis de 75 miligramos. Siguiendo el protocolo, le doblamos la dosis de Plavix, pero llevamos el tratamiento a cabo con el PRU todavía elevado. Tuvimos un despliegue técnicamente dificultoso del pipeline, le pusimos 2 pipelines, era un aneurisma cavernoso, y el primer pipeline nos fue bien, pero en el segundo tuvimos una estenosis del abrirla más. El tiempo de tratamiento fue prolongado de 97 minutos. En el día postoperatorio número 2, la paciente desarrolla debilidad del lado izquierdo y cuando le hacemos la prueba del PRU nuevamente todavía estaba muy alto en 292, aunque le habíamos antes y ese mismo día. Cuando le hicimos la resonancia magnética, vimos que había muchísimas anormalidades de WI y que era como una gran cantidad de strokes pequeños porque las plaquetas estaban muy activas. Y esta paciente tuvo un empeoramiento de la escala modificada de Rankin de 3 a caso. Fue otra paciente que tuvimos un PRU pretratamiento de 170 después de 5 dosis de 75 miligramos de clopidogrel. Igualmente fue un despliegue técnicamente dificultoso, era un aneurisma cavernosa gigante. Pudimos lograr completar el puente del pipeline, tuvimos que ponerle un total de 5 pipelines, pero estuvimos
trabajando por muchísimo tiempo, 220 minutos de tratamiento dentro de la circulación cerebral. El paciente se fue bien del hospital, pero en el día postoperatorio número 8 se nos presenta con un dolor de cabeza. Vemos que tenemos una hemorragia cerebral intraparenquimatosa ipsilateral pipeline que le estaba dando la fase a la paciente. Cuando le chequeamos el PRU en el momento de esta complicación, el PRU estaba muy bajo de 2. Y el paciente en aquel ya había tenido 13 dosis de Plavix. Y tuvimos la suerte de que esta paciente. Entonces, cuando analizamos nuestros primeros 5 casos de pipeline, nos dimos cuenta de que teníamos una combinación de complicaciones hemorrágicas. Y tromboembólicas. Complicación incidente aún muy alto. A un lado de nuestro protocolo. De 7 días a 10 días antes de la embolización. Todavía estábamos usando una dosis alta de aspirina y ya dejamos de darle a los pacientes los 300 miligramos de Plavix, sino que nos fuimos directamente con los 75 miligramos de Plavix. Movimos el Verify Now antes del procedimiento y a 200. Importantemente, cambiamos el régimen para los pacientes que tenían una hiporrespuesta a Plavix. Pasamos de Plavix 150 miligramos y comenzamos a usar Prasugrel. Esta dosis es muy alta, lo reconocemos ahora, pero en aquel entonces una dosis que venía de la cardiología. Los pacientes que tenían una hiperrespuesta comenzamos a bajarle más la dosis de Plavix a los pacientes. Y importábamos el procedimiento todavía. Pero sí comenzamos a hacer 28 casos que hicimos, pero después nos encontramos con el caso número 33. Nos llega con un PRU de 258 miligramos después de 10 dosis de Plavix. Dosis inicial de 60 miligramos de Prasugrel a la paciente y le bajamos el PRU de 258 a 13 el día antes de la embolización. Igualmente nos encontramos con un aneurisma gigante de la cavernosa y tuvimos un despliegue técnicamente dificultoso, el cual se nos rompió el puente del pipeline. Logramos volver a entrar y completamos la embolización exitosamente, pero igualmente tuvimos un tiempo de tratamiento muy alto de 193 minutos, casi más de 3 horas dentro de la circulación arterial. En el día postoperatorio número 10, la paciente está completamente intacta. Dosis de 10 miligramos de plasma. Volvió nuevamente a 0. Le bajamos la dosis de Prasugrel a 5 miligramos. Y la paciente está completamente intacta. Pero desafortunadamente, 4 días y cuando hacemos el TAC tiene una hemorragia en los ganglios basales muy grande en los ventrículos. Y cuando volvemos a hacer la prueba todavía tiene el PRU muy bajo de 0. Esta paciente quedó incapacitada. Los siguientes 40 casos que hicimos con Pipeline nos bajaron las tasas de complicaciones tromboembólicas y hemorrágicas a 5% hemorrágica y tromboembólica, pero sí tuvimos 2 complicaciones importantes hemorrágicas incapacitantes. Ambos de estos pacientes fueron pacientes con una hiporrespuesta a clopidogrel, a los cuales los cargamos con Prasugrel y desplegamos el Pipeline con un valor de PRU muy bajo. Y cuando se nos presentaron con las complicaciones, todavía los valores de PRU estaban muy bajos. Entonces, por los últimos 3 casos que hicimos en aquel entonces, esto fue en nuestro primer año, o en los primeros 8 meses, estábamos haciendo Pipeline, cambiamos un poco el protocolo y bajamos la dosis de aspirina
y seguimos con el Verify Now el día antes del procedimiento. Como habíamos tenido más que todo problemas en pacientes que tenían los PRU como en los 200 más o menos, le cambiamos el rango un poco para tener que cambiar la dosis a menos pacientes y ver qué pasaba. Pues. Dejamos Prasugrel en aquel entonces y pasamos nuevamente a 150 miligramos de Plavix. Y para los pacientes que tenían una hiporrespuesta. Para los pacientes que tenían una hiperrespuesta, seguimos bajándole la dosis de Plavix. Importantemente, comenzamos a pensar en reprogramar los procedimientos, pero cometimos el error de nada más reprogramar el procedimiento bajo o mucho más alto. Bien, pueden darse cuenta que algunos de estos pacientes iban a estar entre estos dos números y vamos a cambiar la dosis y seguir. Y le seguimos haciendo pruebas de Verify Now al procedimiento de seguimiento a los pacientes. El último caso que hicimos en aquel entonces fue una paciente que nos presentó con un PRU de 246 después de 10 dosis de 75 miligramos de clopidogrel, importantemente entre 235 y 250. Le doblamos la dosis de Plavix 3 días antes del procedimiento y procedimos a tratar al paciente sin repetir la prueba, y esto fue un error que cometimos. Tuvimos un despliegue sin complicación de este paciente de un solo pipeline para tratar un aneurisma de la oftálmica recurrente, y esto fue un procedimiento en el cual estuvimos dentro de la circulación nada más 30 minutos. La paciente se va a la casa completamente intacta. Y tenemos un test de PRU rutinario planeado para el día postoperatorio número 7. Desafortunadamente, en el día postoperatorio número 4, la paciente se encuentra inconsciente en su casa. Y cuando le hacemos el TAC, tiene una gran hemorragia intraparenquimatosa ipsilateral al pipeline. Y cuando le hacemos el test del PRU, le había bajado el PRU a 10, de 246 a 10 por el cambio de dosis de Plavix. Esta paciente desafortunadamente murió. Estos casos de verdad que nos hicieron parar y preguntarnos qué era lo que estaba pasando, es el dispositivo, son las drogas, son los ensayos, y ahí comenzamos a analizar nuestra casuística y nuestros datos. Cuando vimos nuestros primeros 48 tratamientos con pipeline y vimos nuestras complicaciones hasta los 6 meses, teníamos una alta tasa de complicación, teníamos complicaciones tromboembólicas y hemorrágicas, pero importantemente una tasa muy alta de complicaciones incapacitantes de 10.8%, de los cuales 80% eran hemorrágicas. Importantemente, 80% de estas complicaciones ocurrieron en pacientes los cuales habían tenido una hiporrespuesta a clopidogrel y le hicimos cambios de dosis de Plavix, o le cambiamos la de Plavix a Prasugrel, pero no esperamos alcanzar el rango del PRU seguro antes del despliegue del pipeline. Y también muy importantemente, 80% de estos casos tuvieron valores de PRU ya sea muy bajos con las complicaciones hemorrágicas o muy altos con las complicaciones tromboembólicas al momento de la complicación. Esto seguimos y publicamos nuestra experiencia en el AJNR en el 2014. Y cuando analizamos nuestros casos de acuerdo al PRU en el momento de la complicación, nos dimos cuenta de que cuando teníamos un PRU menos de 70, teníamos una tasa de cualquier complicación que ocurriera, de que podía ocurrir de 55.6%, pero importantemente 33.3% de estos pacientes tenían complicaciones hemorrágicas mayores. Del otro lado, cuando teníamos un PRU muy alto, más de 240, ambos pacientes tuvieron una complicación, pero de estas el 50% fue una complicación tromboembólica mayor. E importantemente, cuando estábamos dentro de este rango seguro, que hemos identificado, si teníamos una tasa de complicaciones menores de 10.8%, pero importantemente la tasa de complicaciones mayores era mucho más baja que cuando se estaban en los otros lados del rango de 2.7%. Y esto fue estadísticamente muy significativo. Y esto fue el hallazgo principal de nuestro estudio. Y también cuando hicimos un análisis de regresión multivariable, en nuestra casuística, el único predictor independiente de una complicación mayor en nuestros pacientes fue un último valor PRU registrado, menos de 60 o más de 240 al momento de la complicación. Como nosotros tuvimos una experiencia muy fuerte inicialmente con las hemorragias cerebrales intraparenquimatosas después de pipeline, estudiamos un poquito, estamos estudiando esto, qué es lo que nos está pasando a nuestros pacientes.
Nuestra teoría es que la mayoría de estas hemorragias intraparenquimatosas ipsilaterales que se están viendo se debe a la transformación hemorrágica de infartos cerebrales perioperatorios que son clínicamente ocultos y que ocurren al momento del tratamiento endovascular o justo después de él. Pero no es nada más tener el infarto. El infarto es lo que puede comenzar a sangrar, pero cuando se tiene una hiperrespuesta al inhibidor del P2Y12 que se está administrado, este sangramiento puede continuar hasta que se hace clínicamente, el paciente se presenta clínicamente con déficits neurológicos, ya que no hay plaquetas funcionales para contener el sangrado. Y en algunos pacientes quizás la secuela de la hipertensión crónica también nos puede complicar un poquito la microvasculatura y puede ser un poquito anormal y puede ser un poquito más propensa a sangrar. Entonces, como estamos tratando de ver qué es lo que está pasando con nuestros pacientes, desde aquel entonces hemos hecho exámenes de resonancia magnética rutinarios en el día postoperatorio número 1 en 44 pacientes asintomáticos después del tratamiento del pipeline. Estos son pacientes que no tienen ningún tipo de déficits neurológicos. Y estamos viendo, desafortunadamente, que en pacientes tienen puntos de DWI en la gran mayoría de las veces, 77% de los pacientes. Un promedio de 6.7, pero una mediana de 4. Y importantemente, la mayoría de estos anormalidades son pequeñas, menos de 5 miligramos, son lo que llamamos como pequeños puntos. Pero hay una minoría importante de pacientes que tienen una alta carga de DWI, de anormalidades de DWI. Ya le definimos como más de 5 anormalidades o cualquier anormalidad que sea más grande. Y los predictores de una alta carga de anormalidades de DWI en nuestra casuística es el tratamiento de un aneurisma fusiforme, y esto quizás tiene que ver con trombo que se puede salir del aneurisma y llegar a la circulación distal. Cuando hay algún tipo de un despliegue técnicamente dificultoso del pipeline, también la mayoría de esos pacientes tienen una alta carga de anormalidades de DWI, o si tenemos un tiempo de tratamiento prolongado de más de 90 minutos. Vamos a mostrar un paciente que tiene una carga de DWI baja y completamente asintomática, y a este paciente se le ve un punto muy pequeño en el lóbulo occipital izquierdo. Contrasten esto con esta paciente que tuvo una también completamente asintomática y que cuando le hicimos la resonancia magnética el día siguiente, tenía una alta carga de anormalidades de DWI. Y nosotros pensamos que estos pacientes que tienen una alta carga son los que están a mayor riesgo de que cualquiera de estas anormalidades pueden comenzar a sangrar. Y si se tiene un PRU muy bajo, el paciente va a sangrar y sangrar y sangrar hasta que se nos presentan clínicamente con una hemorragia. Que podemos comprobar esta teoría. Este fue un paciente que se trató ya hace 3 años atrás en nuestro hospital, y se trató de manera urgente o emergente. En aquel entonces, cuando estábamos tratando de tratar urgente o emergentemente a un paciente, le estábamos dando ticagrelor. Fue un tratamiento de un aneurisma cavernoso, y cuando la paciente despertó completamente asintomática. Cuando se le hizo la resonancia magnética en el día de rutina, en el día postoperatorio número 1, se le notan muchísimos punticos de anormalidades de DWI. Pero cuando vemos más abajo, en la cápsula externa, vemos que uno de estos puntos se ve un poquito diferente. Nos pareció que esto era muy sospechoso por una hemorragia cerebral intraparenquimatosa asintomática, y cuando le hicimos el TAC, de hecho tenía una hemorragia cerebral pequeña asintomática. Cuando le hicimos el PRU, el valor PRU en el momento de identificar esta complicación lo tenía en 49. Como el ticagrelor es una droga que es reversible, decidimos parar el ticagrelor y ver cuándo se le iba a comenzar a la paciente con el Plavix. El día postoperatorio número 2, la hemorragia quizás agrandó un poquito y el PRU le comenzó a subir. Desafortunadamente, en aquel entonces no estábamos haciendo tantísimos test de signo del PRU, tanto como hoy, cuando nos pasa una complicación. Y a esta paciente se le administró una dosis de Plavix en el día postoperatorio número 2 y número 3, ya que el PRU ya estaba subiendo. Pero no se le hizo PRU después de cada una de estas dosis. Se tenía programado hacer el estudio
en el día postoperatorio número 4 en la mañana. Cuando repetimos el TAC, la hemorragia se le había agregado importantemente. Y también aún más le había bajado a 9. Ahí este paciente no le hicimos pruebas después de cada dosis. Entonces, cuando vemos tratamientos con diversores de flujo, tenemos una tasa embólica, estos son pequeños infartos cerebrales, los pacientes se recuperan completamente. Hemorrágicas ha bajado 3.3% e importantemente nuestra tasa de complicaciones incapacitantes de MRS3 o más a un 1.7%. Y esta complicación que le enseñamos es este paciente que se trató de manera urgente y emergente con pipeline y a la cual se le dio ticagrelor. Nuestra tasa de complicaciones incapacitantes del 10.4% estadística significativa. Cuando vemos nuestros primeros 108 tratamientos con diversores de flujo que hemos hecho desde que comenzamos con Verify Now, un último valor de PRU registrado, menos de 60, tenemos una alta probabilidad de tener cualquier tipo de complicación y una alta probabilidad de tener complicaciones incapacitantes hemorrágicas de 36%. Cuando tenemos un último valor PRU registrado más de 240, también tenemos una gran probabilidad de tener una complicación y una probabilidad importante de 33% de tener una complicación tromboembólica importante. Queremos estar dentro de este rango que es más seguro, de 60 a 240, donde podemos tener complicaciones menores, pero complicaciones importantes e incapacitantes, el riesgo es muchísimo más bajo que cuando se está fuera del rango. Y esto es estadísticamente muy significativo. Cuando añadimos a los tratamientos de reversores de flujo, tratamientos con stents también que son similares, también podemos ver que en nuestros primeros 62 tratamientos que hicimos, antes de que paramos y dijimos que íbamos a hacer todos los cambios de reprogramar a los pacientes de acuerdo al PRU, teníamos una tasa de complicaciones incapacitantes muy alta a 8.1%, la mayoría de los cuales fueron hemorrágicas. Cuando hemos hecho los últimos 106 tratamientos con diversores de flujo o stent y cuando cambiamos nuestra práctica para seguir el valor del PRU, hemos podido bajar todas las complicaciones tromboembólicas, hemorrágicas e importantemente las complicaciones incapacitantes han bajado muchísimo a menos del 1%. Y esto sí nos lleva a una diferencia significativa entre nuestros primeros 62 tratamientos y los últimos 106 tratamientos. E igualmente, cuando analizamos todos estos 168 pacientes y cuando vemos que en un último valor de PRU registrado de menos de 60, tenemos una alta probabilidad de una complicación tromboembólica de 45, hemorrágica, disculpe, 45%, y un 20% de probabilidad de una complicación hemorrágica mayor, importante e incapacitante. Cuando tenemos un valor del PRU más de 240, también tenemos una alta probabilidad de cualquier complicación, menores y mayores, y una alta probabilidad de una complicación incapacitante, 17% tromboembólica. Y por eso queremos estar aquí. Hemos estado hablando de estar dentro de este rango seguro, donde sí pueden pasar complicaciones, porque estamos tratando aneurismas cerebrales, pero importantemente, las complicaciones mayores, la tasa de complicaciones mayores es mucho más baja. Y esto también es muy significativo estadísticamente. Hemos estudiado un poco más también nuestra población aquí en Minnesota. Nosotros tenemos una población que es muy nórdica y estos pacientes se saben que son muy susceptibles a Plavix. Este estudio lo publicamos en el JNIS en el 2014,
donde vimos la distribución del valor PRU inicial en nuestros pacientes, 100 pacientes que analizamos a los cuales le llevamos a una embolización de aneurisma. Y pueden darse cuenta de que la distribución de los valores es una distribución normal, pero nuestra curva está un poquito más inclinada hacia los valores de PRU bajo. Y a nosotros nos parece que esto tiene que ver por la predisposición genética de nuestros pacientes. En otras partes del mundo, en otras regiones de los Estados Unidos, esta curva puede ser diferente y por lo menos en el sur de los Estados Unidos va a estar un poquito más predispuesto a valores de PRU más altos. Entonces es importante tener esto en cuenta de que hay variaciones regionales y genéticas en la respuesta de los pacientes a Plavix. También nos comenzamos a dar cuenta en aquel entonces de que cuando a los pacientes se les seguía dando Plavix, una dosis estándar de Plavix, y le hacíamos el PRU de seguimiento, la tendencia era que los valores del PRU iban a ir bajando de un promedio de 138 después de 9 dosis a 59 después de 30 dosis. E importantemente, algunos de estos pacientes tenían una bajada muy significativa del valor del PRU. Y estos pacientes también pueden tener complicaciones hemorrágicas en estos momentos, cuando el valor de PRU está bajo. Y otra manera de ver también el rango del que estamos hablando, en estos 100 pacientes que tuvimos, cuando teníamos un PRU muy alto, más de 240, teníamos un riesgo de una complicación tromboembólica desde 60%. Cuando teníamos una hiperrespuesta a Plavix, al PRU menos de 60, teníamos un 11% de una complicación hemorrágica mayor. E importantemente, cuando estábamos dentro de este rango seguro de 60 a 240, nuestro riesgo de una complicación hemorrágica era de 3.6%, mientras que un riesgo de complicación hemorrágica mayor era de 0%, y los valores fueron estadísticamente significativos. Esto también forma parte de ese estudio que publicamos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de nuestro protocolo actual, que hemos estado utilizando por ya casi año y medio aquí en AVO para nuestros pacientes que son tratados con aneurismas cerebrales. Estamos ahora comenzando nuestra terapia antiplaquetaria doble 2 semanas y media, 17 días antes de la embolización. Comenzamos a todos nuestros pacientes con aspirina y Plavix, las dosis estándar, y la aspirina de 81 miligramos. Le hacemos una prueba de Verify Now, la primera prueba de Verify Now, después de la décima dosis de Plavix, así también como que el día antes del tratamiento. Y vamos a hablar de cómo hacemos esto. El rango del PRU que estamos usando, hemos adaptado ahora el rango del PRU del ADAPT-TS de 95 a 207 hasta el día postoperatorio número 30. Este nos parece que es el rango más seguro y el cual es importante tener, y como la mayoría de las complicaciones van a pasar en esos primeros 30 días postoperatorios, decidimos que íbamos a adaptar ese rango. Ya cuando pasamos al día postoperatorio número 30, ya relajamos un poquito el rango de 60 a 240. Para los pacientes que tienen una hiporrespuesta a Plavix, a la dosis estándar de Plavix, primero le subimos la dosis de Plavix a 150 miligramos. Si no funciona, le añadimos silostazol. Pero esta es una droga que no se le puede dar a todos los pacientes. Si no se le puede dar silostazol o si no responde, ya se pasa al paciente a prasugrel o a ticagrelor. Para la hiperrespuesta, bajamos la dosis de Plavix de 75 miligramos cada día o cada 3 días y hemos usado mucho más ahora una suspensión de clopidogrel. Importantemente, estamos reprogramando el procedimiento si el valor PRU el día antes de la embolización es o menor a 60 o más alto de 207. Y le hacemos pruebas de Verify Now a todos nuestros pacientes de seguimiento. Comenzamos la aspirina con 80 miligramos y medimos la respuesta a aspirina y con el Verify Now. Y si el ARU es más de 550, aumentamos la dosis de aspirina a 325 miligramos, pero no lo chequeamos más. La primera prueba del Verify Now para Plavix la hacemos después de la 10ª dosis de Plavix y lo que corresponde a la semana antes del tratamiento. Y seguimos este cronograma, va ajustando la dosis de Plavix basado en el valor PRU hasta el día postoperatorio número 30. Si el PRU es más allá de 207, pasamos de 75 miligramos de Plavix diarios a 150 miligramos de Plavix diarios. Si todavía sigue más alto, le añadimos al paciente silostazol.
Hay que tener muchísimo cuidado con esta droga y no se le puede dar a pacientes que tienen problemas cardíacos. Si no se le puede dar al paciente silostazol, entonces ya pasamos a prasugrel o a ticagrelor. Del otro lado del rango, pacientes que están de 94 a 40, le bajamos la dosis día a una vez cada 2 días y le hacemos otra vez la prueba de seguimiento. Si está aún más bajo, pasamos directamente diarios a 75 miligramos cada 3 días. Hiper respuesta a Plavix, pasamos directamente 75 miligramos diarios a la suspensión de clopidogrel diarios. Y esto lo pueden, cualquier farmacia aquí, por lo menos en Estados Unidos, puede hacer esto. Y comenzamos con una dosis de 5 miligramos diarios y vemos cómo está el PRU. Y se le puede ajustar de hasta más 2.5 miligramos hasta 10 miligramos diarios. Cuando ya pasamos el día postoperatorio número 30, relajamos un poquito los rangos del PRU y ya pasamos a 240 o a 60, porque ya estamos un poquito fuera del periodo con mayores probabilidades de complicaciones. Hacemos la segunda prueba de Verify Now no antes de un día antes del tratamiento y reprogramamos el tratamiento si el valor PRU es más alto de 207 o más bajo de 60. Esto es muy importante para no hacer lo que estábamos haciendo anteriormente, que era que estábamos cambiando dosis e interviniendo. Y estamos haciendo una prueba de Verify Now de seguimiento rutinario en el día postoperatorio número 7. Así como también de 30 a 40 días después del inicio de Plavix hemos hecho cambios, o de 7 a 10 días y de 30 a 40 días después de cualquier ajuste del dosis de Plavix. Es importante, si uno le va a ajustar la dosis del paciente, hay que hacer el seguimiento para asegurarnos de que estamos dentro del rango que queremos estar. Y si el paciente nos presenta con cualquier síntoma, le hacemos la prueba en ese momento también. Evitamos de manera urgente o emergente siempre y cuando sea posible, porque es difícil controlar a estos pacientes. Pero lo que estamos haciendo en estos pacientes ahorita, cuando tenemos que hacerlo, es que le damos al paciente un poquito de integrilina y después vamos dándole al paciente Plavix y de 4 o 5 horas después le chequeamos el PRU. Y así vamos, le vamos dando Plavix al paciente, le damos una dosis y chequeamos, damos una dosis y chequeamos. A estos pacientes le hacemos ensayos de PRU diarios hasta que salimos de esos primeros 7 días después de la embolización. ¿Cuándo se tienen que hacer? De manera urgente o emergente, pero tratamos siempre cuando sea posible no hacer esto. Estamos en el proceso ahorita de publicar a los ajustes de dosis. Y podemos ver de que de los pacientes que nosotros hemos tratado, cuando le cambiamos al paciente de 75 miligramos diarios a 150 miligramos diarios, podemos esperar un valor PRU del cambio de dosis que baje más o menos unos 88 puntos de PRU. Y la gran mayoría de nuestros pacientes van a estar dentro del rango que queremos después del cambio de dosis. Pero es importante esperar por lo menos 7 días para ver si el cambio va a surtir efecto o no. Y también, importantemente, cuando tenemos pacientes con una hiperrespuesta a clopidogrel y estamos usando más y más la suspensión, podemos ver que va a haber una subida importante en el valor del PRU. Y es por eso que lo usamos para aquellos pacientes que tienen una super hiperrespuesta a Plavix. Un 81% de los pacientes están dentro del rango después del cambio de dosis. Hasta ahora hemos tenido un paciente con una hiporrespuesta a clopidogrel, el cual nos presentó con una complicación hemorrágica incapacitante debido a el incremento de dosis de Plavix sin hacer el test para ver. Y esto fue el paciente que les mostré, que nos presentó en el día postoperatorio número 4. Y hasta ahora ningún paciente con una hiperrespuesta a clopidogrel ha tenido ninguna complicación tromboembólica incapacitante debido a una reducción en la dosis de Plavix. Un poquito acerca de nuestro el protocolo que estamos siguiendo ahora. Como nosotros hemos reorganizado nuestra práctica y no no intervenimos si el PRU está fuera del rango, aquí vamos a hablar acerca de la eficacia de nuestro protocolo en llegar a los pacientes hacia el rango. Este es el rango donde queremos que los pacientes estén entre 260 y 240. En estos casi 100 pacientes ya llevamos con este protocolo. Pueden darse cuenta de que cuando se le hace la primera dosis, el primer test del Verify Now, y sin hacerle ajuste, como se puede esperar, tenemos esta distribución normal de los pacientes, en nuestro caso, un poquito más hacia abajo. El protocolo, 29% de estos pacientes estaban fuera del rango meta.
de los 86 pacientes que estaban dentro del rango, de los pacientes que estaban dentro del rango y no se le hizo ningún, a los 17 días 86% se quedaron en el rango. Algunos de estos pacientes se salieron del rango y son los pacientes que estaban un poquito más arriba, cerca del rango meta, pero no se le hicimos cambios. El 100% de estos pacientes alcanzaron el rango PRU meta. Se hace la embolización y cuando le hacemos nuestra prueba de seguimiento a nuestros pacientes, se pueden dar un alto valor PRU incrementa el riesgo relativo de trombosis. No quiere decir que un alto valor PRU garantiza una complicación tromboembólica, pero relativamente el riesgo sube. Así como un bajo valor PRU incrementa hemorragia, pero sangrar en el paciente va a sangrar. ¿Cuál test se debe usar? En nuestra experiencia, Verify Now es un test que es confiable. Pero importantemente, ¿dónde se debe realizar? Este test pertenece en el laboratorio central del hospital para que puedan tener todos los controles de calidad y reconocer cuando la muestra de sangre que se va a meter en la máquina no es apropiada. Esto es muy importante para poder tener resultados confiables de este ensayo. ¿Cuándo y con qué frecuencia se debe hacer? Por lo mínimo, nosotros recomendamos hacerlo un día el día antes de la embolización y 7 a 10 días después de cualquier cambio de dosis de Plavix o cualquier medicamento que se le dé al paciente. Pero recomendamos si se va a seguir el valor PRU y decidir si se va a embolizar o no, les recomendamos hacer un test una semana antes de la embolización y así también como una semana después de la embolización, sobre todo si se usa anestesia general, ya que tenemos este fenómeno de la conversión tardía. ¿Cuál es un rango seguro? Nosotros recomendamos que el rango del ADAPT-TES del 95 a 107 es el rango más seguro y ahorita lo estamos recomendando hasta el día postoperatorio número 30. Ya cuando pasamos del día postoperatorio número 30, volvemos a nuestro rango aceptable de 60 a 240, el cual ha sido demostrado en varios estudios también que número fuera de ese rango está asociado con complicaciones. ¿Cómo se manejan pacientes con hiporrespuesta a clopidogrel? Nosotros primero incrementamos la dosis de clopidogrel a 150 miligramos diarios, pero es muy importante esperar tiempo, por lo menos unos 5 a 7 días, para ver si va a surtir efecto esto. Si no, podemos pasar y tratar de añadir
ir a silostazol. Hay mucho más en Corea que aquí en los Estados Unidos, pero es importante que esto no se le puede dar a todos los pacientes. Si no se le puede dar silostazol, se puede pasar a prasugrel o ticagrelor, pero dosis más bajas de lo que estábamos dando anteriormente. A 5 miligramos diarios y ticagrelor, hay que reconocer que es una droga potente, pero y de verdad recomendamos el ticagrelor, ya que cómo se maneja pacientes con hiperrespuesta a clopidogrel. Nosotros bajamos las dosis de Plavix de hasta 75 miligramos cada día o cada 3 días. Y para aquellos pacientes que tienen una super hiperrespuesta, PRU muy bajo, menos de 10, estamos usando la suspensión oral de clopidogrel 5 miligramos por mililitro. Ya hemos tenido muy buenos resultados con esto. Y sí recomendamos hacerle un chequeo mensual a los pacientes cuando están tomando esta suspensión de clopidogrel, porque hay una tendencia a medida que pasa el tiempo que los valores van subiendo. Y al cruzar el 240, lo que hacemos es que volvemos a poner los pacientes nuevamente al Plavix normal. Y recalcamos evitar intervenir con valores de PRU muy bajos, ya que hay un alto riesgo de sangrado. Y nosotros pensamos que minimizar el riesgo de complicaciones postoperatorias después del tratamiento con inversores de flujo y stents nos permitirá continuar a expandir las fronteras del tratamiento endovascular de los aneurismas cerebrales más complejos para poder tratar más y más aneurismas de una manera segura y sin muchas complicaciones endovascularmente. Muchísimas gracias.